Hola a todos. Voy a mandar esta nota de voz, este audio para compartir mi historia de las cosas que he pasado. Eh, bueno, es una historia bastante triste para mí, bastante dolorosa. Recordarla, no, aún no lo supero. Ya hace bastante tiempo de todo esto y me cuesta mucho superarlo. Pero bueno, creo que lo primordial es la aceptación, ¿no? Pasa por ahí, por aceptar y bueno, trabajar sobre uno y tener amorosidad con uno mismo. A esta persona la conocí, yo trabajaba en un comercio, en una tienda, y estaba trabajando y un día apareció y bueno, lo atendí, comenzamos a hablar, me pareció una persona muy agradable, muy simpática. Nos conocimos, conversamos un rato. Después de unos días, al tiempo apareció de vuelta. Ese mismo día, a la tarde, apareció de vuelta con otro amigo. Y bueno, nada, me miraba y nos mirábamos. Después de un tiempo volvió a aparecer. Un tiempo después de un mes aparece nuevamente al lugar donde yo trabajaba. Nos vemos, nos ponemos a conversar. Él vivía en otra ciudad. Entonces yo en un momento me pongo a conversar con él. Él se presenta, me dice su nombre y apellido. Cosa que me pareció medio raro porque por lo general no se presenta con el nombre solamente. Él es una persona que está muy bien económicamente. Esto lo aclaro para poner en contexto, ¿no? De cómo es la personalidad de esta persona, de este personaje, podríamos decir. Y bueno, empezamos a conversar de vuelta, intercambiamos teléfonos y ahí nomás empezamos a mensajearnos. Se da la situación particular de que yo soy una persona que está casada. A mí, a pesar de mi falta, me deslumbró en un primer momento. Él también sabía de mi situación porque yo le comenté. Empezamos a hablar, bueno, me invitó a salir, a tomar algo. Yo accedí a salir con él. Yo estaba estaba como encantada, ¿sí? Por la personalidad así avasallante de él, su forma de ser, cómo hablaba, cómo se movía. En fin, un día salimos, estuvimos conversando, me contó un poco de su historia, de sus relaciones, ¿no? Que había tenido, hijos con diferentes mujeres tiene. Todas esas cuestiones ya te dan pie a ir un poco formando o pensando cómo es la persona, pero bueno, hubo cosas que o no las quise ver o las pasé por alto. Después de unos días nos volvimos a ver, estuvimos juntos, tuvimos relaciones íntimas, nos vimos de vuelta, tuvimos relaciones íntimas, la pasaba en la cama fantástico, los dos creo. Y de ahí empezó, ¿no? Empezó todo un bombardeo, creo que él viajaba mucho, nos veíamos de vez en cuando, dada mi situación y por la situación de él también, porque él no vivía en la misma ciudad en la cual yo vivía, y estaba todo el día conectado por mensajes de WhatsApp, me mandaba canciones, me mandaba fotos de lo que hacía. Para mí todo esto era muy nuevo porque nunca me había pasado esta situación, y segundo porque cuando yo qué sé yo, las veces que me relacionaba con gente conocida o algo, no hablaban en términos así de que me mandaran canciones, fotos de lo que hacían, que me contaran lo que hacían. Bueno, en fin, fue pasando el tiempo, estuve así todo el tiempo, ¿no? Fotos, mensajes, y cómo estás y cómo no estás. Y nos veíamos cuando él iba a la ciudad en la cual yo vivía. Él de mí sabía mi vida, sabía cómo era mi situación familiar, qué es lo que yo hacía. Yo de él no supe absolutamente nada, poco supe lo que él quiso contarme. Y bueno, así se fue dando la relación. Él viajaba mucho, yo no podía cuestionarle absolutamente nada. Al principio era todo un bombardeo así de mensajes y que no, y que en algún momento que yo quise terminar, él me decía de que no, de que esto no pasaba dos veces en la vida y que bueno, que siempre iba a estar para mí, para lo que necesite, y mensajes y canciones y fotos. Después de un tiempo empezó a veces a tomar distancia, que yo no entendía, ¿no? De por qué por ahí yo le mandaba mensajes y no me los respondía, o por ahí a veces lo llamaba por teléfono
y me decía que no podía hablar o que estoy ocupado y me colgaba directamente. Y yo no entendía nada, me molestaba muchísimo esa actitud porque a pesar de mi falta, que esto lo recalco porque lo tengo bien claro, pero no entendía con una persona con la cual tenía algo que no sé, no puedo poner un rótulo de nada, pero no entendía por qué tenía esas actitudes conmigo. Me acuerdo que un día que yo le mandé un mensaje y él me llama por teléfono muy enojado diciéndome de que por favor que él estaba manejando en la ruta y que había bajado de su vehículo para hablar conmigo y que él, que me pensaba yo, o sea, esto así salido del lugar, ¿no? Sin que hubiese pasado nada. De por qué, que él me iba a llamar, que yo no lo llamara por 10 días, que él se iba a comunicar conmigo, que yo no tenía que llamarlo, pero una cosa sacada como un loco a estar gritando y yo me quedaba como, nada, pasmada, me quedaba como un pollito mojado, no entendía qué pasaba, no entendía qué es lo que había hecho, por qué él reaccionaba de esa forma. Y yo dejaba que pase el tiempo y él se comunicaba conmigo. Yo siempre tenía como una actitud media pasiva, ¿no? Hacia sus formas. Hasta que en un momento empecé como a nada, había cosas que no me cerraban, que no... Me acuerdo cuando lo conocí también, voy libanando, me dijo, vos tenés que creer siempre en los actos y no en las palabras, me acuerdo. Y me acuerdo también que me había dicho que había estado hacía poco con una mujer y que la mujer le había dicho que él era un manipulador. Y bueno, yo no quise saber más por qué era el motivo, pero es como que te dan indicios de lo que son y de lo que van a hacer. Después de ese episodio nos seguimos viendo. Por ahí cuando yo no accedía a no contestarle, trataba de tomar distancia, él volvía a la carga, volvía otra vez a querer saber de mí, a querer verme, a buscarme. Se caía sin avisar por donde yo trabajaba. Después me empezó a mostrar fotos de sus ex mujeres, de sus ex novias, amigas, parejas. Nunca supe bien en realidad si él estaba solo o estaba con alguien. Me mostraba fotos así, me acuerdo un día estábamos almorzando los dos, que fue una situación en la cual yo me sentí muy rara. Nunca me había pasado, nunca, jamás. Estar con una persona almorzando y que te empieza a hablar y a mostrar fotos de otras mujeres. Me decía, ¿ves qué linda que es esta? ¿Ves qué linda que es aquella? Mirá esta, qué linda. Yo siempre estuve con mujeres lindas. Y yo miraba la situación y no podía reaccionar, ¿no? Porque en vez de levantarme e irme, que es lo que tendría que haber hecho, no reaccionaba y me quedaba ahí, no entendía y decía, pucha, no entendía. No entendía la situación, a la persona, no entendía. Le decía, pero bueno, ¿para qué me mostrás? Bueno, me acuerdo que también me decía, bueno, es que vos tenés que conocer mi historia, yo te muestro fotos porque vos tenés que conocer mi historia. Y así transcurrió el tiempo, mucho tiempo, varios meses, de idas y vueltas, de peleas, de que yo por ahí ya llegaba a un punto de que me enojaba mucho y reaccionaba y por ahí pasaba a pelearnos, a insultarnos, ¿sí? Pero todo se arreglaba a través de relaciones íntimas. Y él se iba y volvía y así estábamos. Y me acuerdo un día, de la nada, me dice que se había vuelto a arreglar con su primer novia. Bueno, eso fue como que cosas que no me esperaba. Por ahí caía con mujeres y me decía, no te puedo ver porque estoy con una amiga. Eran cosas como muy explícitas, o sea, ni siquiera era algo así, no. Eran humillaciones que me hacía de forma manifiesta y con intención de lastimarme. Me acuerdo que hasta en un momento, un día llegó a donde yo trabajaba la persona esta con la cual él supuestamente estaba, a la tienda en la cual yo trabajaba, a dar una vuelta a mirar. Calculo que fue mandada por él, porque había bajado de su vehículo. Cuando yo después de unos días le planteo esta situación y le pregunto por qué lo había hecho, por qué hacía de que ella fuera ahí, porque estaba con él en el vehículo, pero él se quedó en su vehículo y no bajó ella solamente. Él me lo negó, me decía que no, que eso no era cierto, de que ella fue por sus propios medios, que él no tenía nada que ver. En fin, cuestiones como estas, muchas. Un día también aparece su hijo con la novia a verme, ¿no? Entran al local donde yo trabajaba, me miran y se pegan media vuelta y se van.
cuestiones así, tenía este tipo de actitudes de que aparecía de la nada como para, no sé, todavía no comprendo. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Por ahí terminábamos así, de que nos dejábamos de ver o de hablar y él aparecía y de vuelta volvíamos a estar juntos. Y cuando ya a veces quería cortar y terminar me decía de que no, de que la cosa no era así. En fin, nunca sabía su situación personal, si estaba con alguien o no estaba. Cuando le preguntaba no me respondía, cuando hablabas te cambiaba de tema, cuando hacía preguntas yo, o para querer saber, él no respondía o se daba el silencio y pasaban días que no hablaba. En fin, ¿no? Siempre me decía que yo preguntaba mucho, que yo lo analizaba, que él no quería que yo lo analice. Un día, ya después de varios meses, me dijo, ¿vos pensás que yo soy una persona narcisista? Me dijo él, cosa que yo jamás le había dicho ni insinuado eso nunca, porque me parece que hay que tener mucho recaudo y mucha responsabilidad y por una cuestión también de respeto yo no ponía rótulos ni hablar de patologías porque las desconozco. Y me acuerdo que le dije, no, yo no dije eso, lo estás diciendo vos, que vos sos. O sea, vos me estás diciendo que yo pienso que vos sos narcisista. Y bueno, y la persona sí, constantemente eran charlas que no llegaban a ningún lado, que nunca sabía cuál era la realidad de él o no, porque nunca eran conversaciones que quedaban siempre abiertas. Hasta que un día, me acuerdo, habíamos estado juntos, ya después de varios meses, habíamos pasado muy bien y me mandó un mensaje al día siguiente porque íbamos a desayunar diciéndome de que muy temprano, de que él no podía porque bueno, tenía cosas que hacer, le habían surgido compromisos, a lo cual a mí me pareció muy raro porque me pareció que era algo no común en él. Y bueno, después lo vi ese día a la noche, me dijo que muy enojado, sacado completamente, no parecía él, no era la persona, o sea, una persona enojada, sacada, gritándome de que por qué le hacía esto, de que él no quería, que no me iba a ver más, que no quería verme más, que yo no entendía qué es lo que había pasado, ¿no? Pues, a ver, pasaba que yo insistía en que yo quería verlo porque quería entender y tener respuestas y él, cada vez que yo me ponía insistente para querer saber, reaccionaba de forma enojada, gritando, ¿sí? Obviamente que habíamos llegado a un nivel también en donde yo reaccionaba y yo por ahí lo insultaba y él siempre guardaba como mucha cautela, ¿sí? Él manejaba psicológicamente la conversación, como que me manejaba la cabeza, una cosa así era. Donde cuando le decías algo, él buscaba la vuelta y trataba de hacer quedar bien y con cosas lindas y hacerte sentir como que mi percepción estaba fallando. Que no me quería ver más, me dijo ese día, y bueno, de ahí no nos vimos más. Yo trataba de entender por qué, de seguir mensajeándome, y bueno, estuvimos como un tiempo, unos meses sin hablarme. Un día aparece de la nada, después de una situación personal mía de salud, en donde él me decía que él quería verme, que él quería saber de mí, saber cómo estaba, a lo cual volvimos a hablar nuevamente. Y siempre triangulándome y aparecían personas de vuelta y me mandaba fotos de que estaba en una reunión con tal persona, con tal mujer, mirá, esta es exnovia mía, mirá qué linda que es. Y yo, la verdad, no entendía, nunca entendí nada. Cuando yo le reclamaba, me decía, bueno, pero esa mujer no ves que está bien preparada, viajó mucho, o sea, siempre trataba de minimizarme a mí como mujer, como persona. Me acuerdo una vuelta estábamos entrando al hotel y estábamos esperando que le dieran las llaves de la habitación y estaba el conserje y él dice, bueno, si vos sos casada, adelante de esta persona, lo cual me hizo sentir, obviamente, humillarme, ¿no? Porque él sabía la situación y yo le decía, ¿para qué haces esto? ¿Para qué haces ese comentario si ya sabemos los dos cuál es la situación? Pero así humillaciones tuve millones de humillaciones de su parte,
de a veces decirme de que mirá lo que era no sé, fíjate tu pelo cómo está, fíjate cómo estás, constantemente. Y mostraba fotos de mujeres, mirá, esta quiere estar conmigo, esta... Mostraba el teléfono, me abría el teléfono y me decía, mirá, me decía, a veces esta me manda mensajes, yo no le contesto, aquella me manda mensajes, uy, esta me dice tal cosa. Un espanto, yo no reaccionaba. Ya lo último, me acuerdo que las conversaciones que teníamos por WhatsApp, yo ya al último optaba por borrar las conversaciones que tenía con él y él se reía. Yo las borraba por una cuestión de protección porque ya me daba cuenta y pensaba que no quería ser igual que esas mujeres que le escribían cosas y que él por ahí a veces me leía las cosas que le escribían otras mujeres y yo decía, yo no quiero ser un hazme reír como estas mujeres, entonces por eso optaba por borrar las conversaciones que ya eran bastante agresivas a veces, ¿no? Agresivas porque yo quería hablar y de la otra parte obtenía burla, obtenía cinismo, sarcasmo, eran cuestiones así muy feas, muy feas. En un momento me dijo que bueno, que él no quería saber más nada conmigo, que ya estaba, que se había terminado, que si quería que seamos amigos, que bueno, que no quería saber más nada de mí. Yo no entendía tampoco, ¿no? Ahí le empezó a argumentar de que yo era casada, a lo cual yo le decía de que vos sabías desde el primer momento porque yo siempre te conté mi verdad. Pero bueno, ahí se terminó. Después de un tiempo volvió a aparecer de vuelta en mi vida. Yo accedí a estar de nuevo con él. Y me acuerdo que ese día, después de que terminamos de tener relaciones íntimas, me dijo de que no nos íbamos a ver más. Porque bueno, que él había decidido que no nos íbamos a ver más. Y yo no entendía. Le decía que él era una persona muy egoísta. Y bueno, me fui. Al otro día quise volver a verlo yo para hablar con él y nos vimos 5 minutos y él estaba apurado y me dijo, bueno, nos vemos a la noche nos vemos y conversamos. A la noche llamé para vernos como habíamos quedado que nos íbamos a ver. No, me dijo que no tenía ganas, que estaba cansado, que no quería verme. Y así como esto 1000 veces, ¿no? De decirme nos vemos y después me cancelaba a último momento y me decía que no o que tenía cosas más importantes que hacer. En todo ese tiempo que estoy contando, bueno, obviamente que es como que estoy haciendo una síntesis, pero en su momento me hacía hablar con sus hijos, me decía delante de sus hijos por teléfono, yo nunca los conocí personalmente, ¿no? Que ella se va a venir con nosotros de viaje, ella va a ir, que sí, que yo hablé con mi hijo y le dije que vos me gustás, y así pasaba el tiempo. Y bueno, la última vez que yo quería hablar con él me dijo de que no quería saber más nada conmigo, que se terminaba acá, todo por mensaje de WhatsApp, lo cual yo me enojé mucho, le decía de que bueno, de que era poco hombre y poca persona, mala persona con esas actitudes, que ni siquiera era capaz de decirme esas cosas de frente. Y bueno, empezamos con un ida y venida de malos tratos, de malas formas, y ahí terminó, por ahí a veces se pasaba por la puerta. Me acuerdo que en los días de esa situación horrible, que fue una situación de mucha agresión verbal por ambas partes de los dos, yo ya es como que reaccionaba, era como creo una reacción a sus acciones, porque me sentía completamente indefensa. Para todo esto, en todo ese tiempo yo vivía con una ansiedad tremenda, con miedo, con ansiedad, por un lado quería terminar y por otro lado no quería terminar porque no podía terminar y no saber de él. El enganche era a través de las relaciones íntimas. Cuando pasa esto de que se termina, me acuerdo que a los pocos días aparece él provocándome también al lugar donde yo trabajaba, ¿no? Estacionándose con su vehículo en la puerta y bajando con otra persona y mirándome. Y después de un tiempo me lo cruzo por la calle y me clavó, me acuerdo, una mirada tremenda, horrible, unos ojos que me miraba con odio. Bueno, yo después de ese momento que lo veo,
de casualidad que nos encontramos, traté de hablar con él, me tenía bloqueada, no hubo forma de poder hablar con él. Bueno, por intermedio de una amiga mía le mandé unos mensajes, a lo cual él no quiso hablar conmigo. Después, como de un tiempito más, pasó un tiempo más y nos volvimos a ver, porque yo insistí en verlo porque quería verlo para tratar de entender qué es lo que pasaba, porque fue todo como una locura, ¿no? Eran algo que nunca viví, que espero que no por supuesto que no me va a volver a pasar en la vida, porque fue una situación traumática, dolorosa, espantosa, en la cual recibí todo tipo de malos tratos desde lo verbal y desde lo mental, ¿no? Ningunearme, humillarme. Bueno, nos vemos, yo me acuerdo que lo voy a buscar a él, que era de noche, lo voy a buscar. Y bueno, él vino, nos vimos, estuvimos conversando, yo le pregunté cómo estaba y él me decía de que bien, pero bueno, que conmigo no quería saber nada, que le preguntaba si sentía algo por mí, me decía de que no, que él no sentía nada por mí, que bueno, que nada, ¿para qué lo buscaba si yo lo molestaba? Pero él accedía a verme y yo queriendo entender qué es lo que había sido, todo lo que había tenido con esta persona, adultos los dos ya, ¿no? Y él nunca me aclaró nada, ni nunca pude entender nada hasta el día de hoy. Después de esa oportunidad lo llamo un día y al hotel en donde él estaba parando, yo a veces lo iba a buscar así como desesperada, como cuando estás enceguecida y adormecida, y como una droga era para mí esta persona. Y lo llamo por teléfono en el hotel donde yo sabía que estaba y él me preguntaba cómo yo sabía que él estaba y bueno, le decía porque te vi pasar con tu vehículo por donde yo trabajaba, por eso sabía que estabas acá. Y me acuerdo que me atendió y me dijo, no me molestes, yo estoy con una amiga ahora acá en el hotel y no quiero que me molestes. Y así todo el tiempo me hacía cosas así, me decía, no, estoy con una amiga. Y yo le decía, pero ¿por qué me decís esto si me haces sentir mal? ¿Sabes que me duele que me digas esto? Y bueno, y el tipo me decía, no, yo no te molestaba a vos cuando estabas con tu marido, cosa que le decía, bueno, no, esto no es así porque vos me escribías o mandabas mensajes y yo te respondía, a pesar de mi falta, lo reitero. Y me acuerdo que esto había sido un viernes y el sábado, y él me corta, me dice que bueno, que no nos podíamos ver, que por ahí más adelante si él quería me iba a avisar para verme y para conversar. O sea, él siempre manejaba la situación y los tiempos. Yo tenía que acceder y acatar a lo que él decía. Y me acuerdo que el domingo, 2 días después, lo llamo por teléfono para hablar, porque yo quería entender qué es lo que había sido, qué es lo que había pasado, pedirle disculpas porque se las pedí por cómo había reaccionado yo. Y él empezó a gritarme como un loco de que para qué lo llamaba, para qué. Nada, llamaba a la persona con la cual estaba y le decía, decirle que no me molestes más, que no quiero que me molestes, vos sos una psicópata. Me acuerdo que él me dijo, me acuerdo las palabras grabadas me quedaron, que él me dijo, vos sos una psicópata y vos necesitas ir a un psiquiatra, que te mediquen. Y maldigo el día en que te conocí y no quiero saber más nada de vos. Me dijo, imbécil, no quiero saber nada de vos. Y me colgó y bueno, nunca más supe de él. Obviamente que esto es un dolor tremendo porque te quedas sin entender nada. O sea, te das cuenta de que estuviste con una persona que ni siquiera nunca supe quién era o quién es. Nunca. Y bueno, y ya pasó bastante tiempo de toda esta historia. Y hasta el día de hoy, por supuesto, que nunca pude comprender. Si bien en ese momento cuando estaba con él me aparecían videos y cosas sobre las personalidades narcisistas, la psicopatía, empecé a leer y había cosas que me hacían mucho ruido, que me hacían decir es él, es esta persona.
una persona completamente altanera, una persona con una situación económica muy buena, con mucho dinero, con mucho manejo de dinero, entonces él hacía y deshacía y trataba y humillaba a la gente como quería. Y bueno, fue una historia la verdad que súper difícil para mí, muy triste. Viví lo posterior a esto, estuve haciendo terapia, tuve que tomar antidepresivos. Hasta el día de hoy estoy mejor. Volví a ser yo porque estaba despersonalizada completamente. Es como que no sabía ni quién era, ni para dónde correr. Pero la verdad que si tienen la posibilidad de conocer a una persona y tengan cuestiones que te parezcan que no son claras, que no son dentro de lo que podemos llamar normal, que te salgan con cosas raras, que te corten el teléfono, que te pongan los límites, que te digan, que te hablen de historias. También yo pensaba que esta persona que tenía adicciones, que yo se lo pregunté en algunas oportunidades y siempre me lo negó. Y por ahí me acuerdo que a veces me hablaba, me decía, no, porque tal persona amigo mío, tiene problemas de adicción y bueno, y hace 15 años que está en consumo. Después, bueno, indagando muchas veces pensé que él hablaba de sí mismo, ¿no? Pero cuando tengan estas banderas rojas famosas, que huyan, que sin lugar a dudas huyan, que no se dejen nunca, nunca ni maltratar ni humillar por nadie, que en la primera humillación directamente cierres la puerta y no lo veas nunca más, cosa que yo no pude hacer, que la verdad que no pude hacer y no entiendo por qué, porque yo no soy una persona que tengo una forma de ser fácil ni ni tampoco o sea, soy una persona que trabajo, que estudio, y bueno, pero me pasó esta situación, ¿no? Que pudieron con mi cabeza, con mi corazón, y que me destruyeron emocionalmente, me destruyó al punto de a veces no tener ganas ni de levantarme de la cama. Me costó mucho, 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 y me sigue costando el día de hoy, porque cuando por ahí, si bien no vivimos y no lo vi nunca más y no supe más nada de él, hay veces que me entero de cosas y me quedo choqueada, porque digo, pucha, estuve con alguien que no supe nunca, ni siquiera quién era, nunca.